menos para mí. Fíjense ustedes, yo nací en Caracas, soy caraqueño, y un grupo de sectores de la sociedad, partidos políticos, asociaciones no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos, en fin, amigos, independientes, han propuesto que presente mi nombre a la alcaldía del municipio Libertador. Ciertamente me preocupa la suerte de mi ciudad natal, me preocupa la suerte porque en ella he vivido todos estos años, he estado vinculado a sus luchas, a diferentes espacios de participación. Aquí he ejercido el periodismo, en Caracas he estado también ejerciendo la política durante muchos años, fui dirigente estudiantil tanto en el liceo como en la universidad, estuve vinculado también a la actividad gremial como secretario general del Colegio de Periodistas, como delegado sindical, es decir, tengo toda una trayectoria en Caracas que me vincula a ella sentimentalmente, me vincula a ella porque aquí nací, aquí he luchado, aquí he ejercido mi profesión, como muy bien lo digo, aquí nacieron mis hijos, nacieron también mis hermanos, y bueno, aquí en Caracas me crié. Pues bien, esta propuesta es una propuesta muy interesante que me han formulado varios sectores, porque ciertamente para mí es un reto asumir la responsabilidad de ser alcalde en Caracas, por ejemplo, o de aspirar a serlo. Es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Fíjense lo que les voy a decir ahora. He pasado varios días reflexionando sobre esta propuesta para tomar una decisión. He pasado momentos de consulta, he estado reunido con amigos, con mi familia, con compañeros de lucha en la ciudad capital, y hoy he arribado a una conclusión. Y la conclusión es la siguiente. Lamentablemente, en este momento, no hay condiciones para lograr que una candidatura como la mía pueda unificar la mayoría de las voluntades de las fuerzas políticas democráticas en nuestra ciudad capital. Lamentablemente persiste el ambiente de división, persiste el ambiente de búsqueda de de cuidar pequeñas parcelas, de enfrentarse unos con otros en los sectores democráticos de la vida del país y de seguir colocando antes que el interés nacional, el interés de partidos, de movimientos, de corrientes políticas. Ante ese escenario, una candidatura como la mía, que pretendía ser una candidatura de unidad, pues terminaría siendo en este contexto todo lo contrario, una candidatura para dispersar, para dividir y sobre todo para contribuir a la desesperanza, a la decepción de la gran mayoría de los caraqueños, que estoy seguro quiere un cambio y quisiera ver una fórmula unitaria, una fórmula que logre aglutinar a los más diversos sectores. En vista de esta situación, pues yo desisto de esta propuesta. Le agradezco mucho a todos los compañeros, a todos los amigos que me hicieron llegar esta proposición, a quienes han venido incluso construyendo algunos escenarios para que esto hubiese sido posible. No ha sido posible, no están dadas las condiciones, vendrán nuevas situaciones, como se dice, y por lo pronto, pues yo continuaré en el ejercicio de mi profesión, en el ejercicio del periodismo crítico que he hecho, sin dejar de fijar opinión sobre los temas nacionales, porque aunque soy periodista, como todos ustedes lo saben, también he sido activista político. Primero fui político que periodista, y bueno, me sentía en el deber pues de al menos considerar esas propuestas. Pero, como se dice popularmente, deseos no empreñan, como se dice popularmente, la realidad pesa mucho, ¿verdad? Y por los momentos, pues no hay esa posibilidad concreta. Por lo tanto, pues seguimos en esta trinchera, que también es una trinchera importante, la trinchera del periodismo. Es muy importante porque es una trinchera de debate, también es una trinchera para dar la mayor oportunidad posible del debate político, de la participación de las distintas corrientes del país y también para seguir animando en procura de una solución negociada, de una solución política, democrática, electoral, constitucional y sobre todo pacífica al drama que viven los venezolanos. De verdad que quisiera agradecer nuevamente a quienes me hicieron esta propuesta y sobre todo insistir en la necesidad
de que las fuerzas que se consideran democráticas pongan por encima realmente el interés del país, que dejen la peleadera entre sí, que dejen la mezquindad, que dejen la división y que se pongan a tono con las exigencias de los venezolanos. Veíamos un estudio de Oscar Chemel ayer, y en ese estudio precisamente hay un gran bloque de venezolanos que no se siente identificados ni con el chavismo ni con la oposición, y que son críticos tanto de la gestión del gobierno como de la gestión política de quienes se le oponen. Es decir, vienen momentos muy duros en lo económico, seguimos en una grave crisis y lo que sale es la reflexión serena y la toma de decisiones pensando en el país, con el corazón en Venezuela. Así que bueno, muchas gracias y seguimos en el periodismo mientras se pueda. Aquí culmina mi comentario por el día de hoy. Bien, Verónica Brito, nuestra invitada por hoy en Vladimir a la Una, analista política. Ella es politóloga, egresada de nuestra UCB y es la directora de Política Pop. Bienvenida, sí, Verónica. Muchísimas gracias, Vladimir. Encantadísima, honradísima de por fin poder estar aquí, porque mira que te hiciste de rogar. Aquí estamos. Bueno, caramba, a propósito de nuestra conversación del día de hoy, me gustaría un comentario sobre lo que yo acabo de decir. Mira, Vladimir, comparto tu lamento precisamente con los comentarios que haces con respecto a la forma de hacer política que ha predominado, sobre todo en los sectores que dicen llamarse democráticos, ¿no? Y en sectores que han estado radicalizados con una ruta, bueno, que no solo no ha conducido a más que fracasos, sino que ellos no han podido rectificar de cara al país y asumir culpabilidad de, bueno, todos esos errores que se han tomado. Contrario a eso, lo que ha hecho esta clase política es imponer el desconocimiento como mecanismo único de confrontación. Desconozco al gobierno, desconozco las estructuras del Estado, pero desconozco también a los que difieren de mí, a los que piensan distinto, a los que proponen rutas diferentes, que al final, el único comentario que agregaría a lo que decías al final, bueno, no solo una ruta electoral, democrática, dialogada, consensuada, yo agregaría soberana, una ruta aquí, en nuestro país, en la que tengamos, entre venezolanos, en la que tengamos que vernos las caras y que despojados, tal cual como tú lo mencionabas, de todos estos valores personalistas, ególatras incluso, y de intereses que a veces están hasta más predominados a agentes externos que hasta nosotros mismos, despojados de todo eso, pudiéramos llegar a soluciones consensuadas. Yo lamento en verdad muchísimo no verte en esa carrera, que creo que hubiera sido un espacio importantísimo de representación para muchísimos caraqueños que hubieran visto esa propuesta y las propuestas de tantos otros venezolanos que hay en este momento dispuestos a participar más allá de las circunstancias personalistas. Creo que la oportunidad que tenemos nosotros como ciudadanos es votar, es no desperdiciar nuestra herramienta importantísima del voto y votar en los estados, votar en los municipios, votar por nuestros concejales que sabemos que tienen tiempo echándole pichón, votar por los alcaldes que esperamos puedan defender los intereses de nuestras comunidades, utilizar esta herramienta importante y ser nosotros los ciudadanos los que empecemos a demandar, más allá de un nuevo liderazgo o de un cambio generacional, que tampoco es la solución mera del problema, un cambio en los valores que ofrecen esos sectores políticos. Necesitamos sectores políticos que digan la verdad, que asuman culpa y responsabilidad de las rutas fallidas transitadas, que apunten al reconocimiento, que se acabe esto de que mientras más nos desconocemos, más nos emparcelamos, tal cual como tú lo comentabas, y más, bueno, terminamos viéndonos al ombligo y hablándonos únicamente a los sectores, las parcelitas que creemos que representamos. Yo creo que la sociedad está demandando todo lo contrario a eso, que digan la verdad, que nos reconozcamos, que apuntemos a participar, no solo en los espacios electorales, los demócratas que tenemos que concurrir a todos los espacios que salgan para poder lograr articular soluciones, porque al final lograr acuerdos no es otra cosa que obtener soluciones para la gente. Fíjate, Verónica, lo que acaba de ocurrir con este diálogo o esta reunión convocada para México, ¿verdad? Un sector de la oposición se va a sentar con el gobierno, pero exige que no esté presente otro sector de la oposición porque, de acuerdo a sus valoraciones, pues no tienen las cualidades ni tienen la patente de opositor real, ¿verdad? Es decir, esto es un elemento también que complica las cosas, porque al final, si no hay un diálogo o una negociación entre todos los actores políticos, pues cualquier acuerdo parcial que pase por excluir a algún sector no resuelve el problema, ¿verdad? Más allá de las valoraciones que tenga cada quien, ¿verdad? Porque al caso vamos, todos tenemos defectos, ¿verdad? Ahora, si comienza un torneo de sacarse defectos, pues
no se va a resolver el problema del país. Estoy completamente de acuerdo contigo y además yo lo he sostenido por años y lo he conversado con las personas del PSUV, compañeros oficialistas, compañeros Nini. Al final son muchos más los elementos que tenemos en común que cualquiera de los elementos que podemos tener en contra. Tenemos en común que, bueno, creo que lo que yo comentaba, de que ha sido una política de desconocer la realidad, desconocer al contexto, desconocer al oponente, que ha aplicado el mismísimo oficialismo. En primer lugar, desconociendo que ya no son una mayoría, que no representan a la mayoría del electorado, porque este gobierno tiene una valoración nefasta para todos los venezolanos. Pero lo hace también la oposición en el sentido que dice, bueno, yo desconozco a cualquiera que se salga de la línea de lo que yo considero correcto, que además ha sido una línea sectaria, minoritaria, auspiciada desde otras potencias, desde otras naciones, y que ha pretendido hacerse de espaldas a la gente. Entonces yo creo que lo número uno, yo nunca voy a arremeter en contra de cualquier espacio de diálogo, de encuentro, de negociación, porque creo que el camino de los políticos es ese, el camino de los políticos es de poner las armas, por decirlo de alguna manera, para tratar de lograr soluciones por otra vía, no es estarnos cayendo a cuchillazos ciertamente. Entonces creo que todos los espacios que se apunten para eso van a ser espacios que van a generar saldo positivo, pero también he sostenido durante muchísimo tiempo que para que esos espacios tengan viabilidad tienen que darse, uno, en territorio nacional, dos, con una agenda abierta. No puede seguir pasando que, bueno, ellos están acudiendo a tal o cual espacio, ambos bandos, sin ninguno decir qué es lo que van a discutir ahí. Y en tercer lugar, bueno, tiene que haber reconocimiento, no reconocimiento de un sectorcito frente a otro, reconocimiento de toda la amplitud de los factores políticos que hacen vida en el espectro. Bien, tenemos que hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa rapidito, quiero enviarle un abrazo a mi hermana Clara, que está cumpliendo años. No voy a decir cuántos son, pero sí recuerdo que Aquiles Nazoa decía, si es por la edad de mis hermanas, yo no he nacido todavía. Un abrazo, Clara, te queremos. Hacemos la pausa, ya venimos. La una con Verónica Brito. Ella es politóloga, es directora de política pop. ¿Eso tiene que ver con el rock, con la música pop? ¿Por qué se llama política pop? Tenemos una agencia que fabrica estrategias. Ah, caramba. Muchas de ellas asociadas con el tema político, por supuesto, que ha sido nuestro fuerte y es como la principal integración de nuestro equipo, que es multidisciplinario. Okay. Ahora, ustedes fabrican estrategias políticas, ¿verdad? Te voy a pedir que, por favor, deconstruyas, como se dice ahora, la estrategia del gobierno y la estrategia de la oposición, a ver si se puede entender algo. Mira, con respecto al proceso de diálogo, dirías tú. Bueno, no, y en general, en este momento país, como se dice. Bueno, yo creo que el gobierno siempre ha tratado de elevar el costo para todos aquellos momentos en los que sentarse en un espacio de negociación implica para ellos ciertamente dar su brazo a torcer. Entonces, por un lado están de alguna manera acudiendo a estos espacios y por otro lado, bueno, están ejerciendo conductas autoritarias, detenciones, etcétera, que es una manera de decirle a la oposición, bueno, yo aumento el costo de que ahora tú acudas de nuevo pese a esto que yo estoy haciendo. Desafortunadamente la oposición, carente de estrategia a mi parecer, termina en el 95% de las veces mordiendo el peine, por decirlo de esa forma, y de alguna manera retirándose de los espacios de encuentro. ¿Por qué cae la oposición siempre en el juego que el gobierno plantea? ¿Por qué mueve la pieza que el gobierno quiere que mueva y la mueve hacia el lugar que el gobierno quiere que la mueva? Yo creo que, bueno, que contrario a lo que nosotros creemos o como lo he dicho de otra forma muchas veces, el mayor éxito del gobierno ha sido creer que, bueno, que el resultado de estos 22 años de gobierno ha sido improvisación y bueno, una falta de estructuración de las ideas políticas que ellos quieren imponer. Escucho gente decir, por ejemplo, bueno, el gobierno tiene unos bajos índices de gobernabilidad. Yo digo, oye, pero si tú entiendes como gobernabilidad la capacidad efectiva de aplicar tus políticas en todo el territorio nacional, el gobierno más bien tiene una capacidad altísima de gobernabilidad, así como ha tenido una capacidad altísima de manejarse dentro de escenarios que han sido complejísimos, sobre todo en los últimos años. Hay gobernabilidad para lo bueno y gobernabilidad para lo malo también. Claro, para lo bueno y para lo malo. O sea, como la capacidad efectiva de poder implementar la visión política que tienen en este momento de las estructuras del aparato estatal, efectivamente tienen un 100% de efectividad, por decirlo de esa manera. Creo que eso ciertamente ha tenido un saldo absolutamente desventajoso para todos los venezolanos, en tanto, bueno, han sido unas políticas económicas no solo fracasadas, sino que de un tiempo para acá desmontadas a los trancazos con unas consecuencias enormes para el bolsillo de los venezolanos, que hoy en día, bueno, entonces nos vemos sometidos a tener que hacer cola de gasolina, mercado en divisas, pagar servicio en divisas, etcétera, porque, bueno, hay un modelo que no funcionó, que no se asumió culpa en ningún momento de que fracasó, que en el mejor de los escenarios funcionó únicamente cuando
cuando hubo rentabilidad o fluctuación económica en este país. Y que ahora, al contrario asumir a eso, bueno, se viene el desmontaje del modelo a los trancazos, básicamente, bueno, con una dolarización de facto y con un montón de medidas que están teniendo repercusiones en el poder adquisitivo, en la capacidad de ahorro, en la vida diaria de los venezolanos. Sin embargo, aparte de eso, el objetivo del gobierno ha sido mantenerse. Después de unos años turbulentos, pues, más allá de las implicaciones que eso tiene para la población en todo lo que tú has dicho, el gobierno logró el objetivo de sostenerse. Es decir, la estrategia conspirativa fracasó, salvo prueba en contrario. Y desde el punto de vista estratégico, lo que no pudiera entender yo es cómo una persona pretende que el objetivo del gobierno sea otro distinto a ese. Bueno, el gobierno gobierna y va a querer gobernar, ciertamente. Y todas las políticas y todas las acciones que va a desencadenar van a ser para eso. Incluso cuando esas acciones sean tratar, como tú dices, de torpedear tus propias agendas o intervenir las agendas que llevan al lado los factores opositores y los factores opositores cayendo en el juego. Al fin y al cabo, el gobierno, para nadie es un secreto, que apuesta a la división, que apuesta a que vayan varias tarjetas, que apuesta a que vayan varias corrientes y lo tonto es que a estas alturas los sectores opositores no puedan ir más allá de esta jugarreta evidente, inclusive decir, bueno, ¿y qué tal si nosotros la volteamos y bueno, contra todo pronóstico nos acordamos? Luis Augusto Romero me decía ayer en una entrevista en la radio que el gobierno juega con la oposición, como dice el tango, como juega el gato con el mísero ratón. Ahora, fíjate, ¿por qué la oposición no ha logrado hilvanar una estrategia que logre evitar todas estas jugadas del gobierno? ¿Qué es lo que ha pasado en la oposición? Sobre todo en el núcleo dominante, lo que ha sido la estrategia opositora. Mira, yo creo que la oposición, desafortunadamente, sobre todo en particular el sector G4, de unos años para acá quedó atrapada en la carrera presidencial de dos actores principalmente, Leopoldo López y Enrique Capriles. Creo que las pugnas que se han desatado alrededor de las conquistas de espacios públicos en el momento que tuvimos la Asamblea Nacional o en el momento que podíamos tener candidaturas regionales o en todos esos momentos que han sido claves de errores garrafales que se cometieron además desde la oposición, allí quedó toda una dirigencia atrapada en unas pugnas que no supieron sobrepasar los planes personales inmediatos o las agendas de los partidos o las agendas incluso, bueno, del linaje, que muchos de ellos se autoproclaman, que tienen de siglos, etcétera, qué sé yo. Eso ha sido lo que ha preponderado. Desafortunadamente, allí no lograron encontrar mecanismos, uno, de metabolizar sus diferencias y en segundo lugar, de poder unificar rutas estratégicas para el acceso al poder de forma paulatina, consensuada y acordada. Ninguna de esas cosas tuvieron nunca un rol en el escenario porque era tanto la dinámica que tenía atrapada todas las organizaciones políticas en la carrera, bueno, de tratar de anteponer un posible producto presidencial por encima de otro, que desafortunadamente se despilfarró el capital político que ya se había consumado con la victoria del 2015. Fíjate lo siguiente, pero resulta que esa confrontación, o digamos un episodio previo al 2015, en esa confrontación fue la llamada salida del 2014. Hay quienes piensan, y yo me encuentro entre ellos, que la salida del 2014 no fue contra Maduro, sino contra Capriles. Ahí comenzó la lucha por la hegemonía política. Mira, pudiera decirse el comienzo, el final, creo que es un episodio más de una serie de actitudes en las que no privó el interés democrático y la necesidad de generar acuerdos más allá de nuestras propias comodidades, porque en algún momento hubo en la serie muy famosa Juego de Tronos, decía, bueno, tenemos un acuerdo y el que nadie está contento, lo que nos parece que es un síntoma de un buen acuerdo, pues porque si nadie salió 100% feliz, pero nadie salió 100% derrotado, implica que todos de alguna manera comprometimos y ganamos algo. Claro, pues se supone que la búsqueda de un acuerdo, yo debo hacer concesiones que me duelan y tú debes hacer concesiones que te duelan. Precisamente. O sea, cosas que te importen. O sea, creo que hubo una imposibilidad de generar eso a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática que terminó diviniendo en la implosión, incluso de inicialmente más de 20 y tantas organizaciones políticas de las que ahorita, entonces, bueno, son G3, G4, G2 y 3/4, porque definitivamente dejaron de representar los intereses de la gente en el momento que preponderó tanto la carrera, además, ni siquiera la carrera presidencial, de espacios inmediatos a los que se pudieran acceder, que además nunca fueran lo suficientemente representativos, incluso como para valer toda esta molestia. Pero bueno, es la realidad en la que nos encontramos hoy en día. Así es. Bueno, quiero recordar que hace un año falleció José Can, sus amigos, entre los que me cuento, pues, lo recordamos hoy. Fíjense, un luchador, pues, toda su vida, de la universidad, lo conocimos, compartimos con él. Y bueno, hoy se cumple un año y queríamos, pues,
recordarlo, enviarle un abrazo a su familia, a todos sus compañeros. Bien, diferencias aparte que siempre las ha habido, pero el valor de la amistad, el bien de la amistad está por encima de esas cosas que son muchas veces subalternas, ¿no? Porque hay momentos en que uno se encuentra, momentos en que tienes diferencias, momentos en que puedes ser aliado del que ayer fue tu adversario y puedes terminar siendo adversario de quien ayer fue tu compañero, tu aliado. Fíjense, por ejemplo, para citar un caso, el de Nicaragua, pues, el gobierno sandinista comportándose como un gobierno somocista, persiguiendo pues a sus excompañeros de la revolución sandinista, cosas como esas, por ejemplo. Pero bien, hagamos la pausa, ya venimos con Verónica Brito. Mira, yo creo que ha sido un error también considerar que hay una sola acción o un solo espacio que es definitivo para nosotros lograr destrancar este conflicto. Creo que es un conjunto de acciones, un conjunto de espacios en los que pasa, por supuesto, porque el espacio de México se vea fortalecido e incluso rectificado. Yo creo que, por supuesto, como te lo decía anteriormente, es un espacio que abona en el camino correcto, que es, bueno, por lo menos aquí nos estamos sentando a ver las caras. Pero considero también que esos espacios se deben dar aquí en tierra soberana, porque con una agenda pública de cara a la gente es que los dos bloques, los 3, los 20 que sean, pueden asumir el costo político frente a su electorado de qué es lo que ellos están buscando acordar ahí. Mientras sigamos con agendas ocultas, bueno, que al final lo que de alguna otra manera no nos hace pensar a nosotros otra cosa que se buscan es negociar allá inhabilitaciones para personas que quieren ser candidatos. Desafortunadamente, la gente no se va a sentir vinculada a respaldar ni ese ni ningún otro proceso de diálogo porque no hay una agenda allí que busca soluciones para las personas. Entonces, yo creo que ni siquiera está condicionado a lo que está sucediendo ahorita en este momento con la Alianza Democrática. En el juego de la política, ninguno de los actores está totalmente descartado. Lo que creo es que tenemos nosotros como ciudadanía que demandar que este sea uno de varios pasos que se empiecen a tomar en generar espacios, no de acordar cosas políticas, no de pedir condiciones electorales, no de pedir canales, bueno, de resolver. Por ejemplo, el tema de las sanciones, Verónica. Por ejemplo, aquí me pregunta Adrián Armando Núñez, que si cree que con este diálogo se pudiera eliminar las sanciones. Por ejemplo, la eliminación de las sanciones es un punto que incluso ahora algunos voceros opositores que en el pasado no lo hacían, lo están comenzando a verbalizar. Ese es un asunto que está en el medio de todo esto. Mira, ahora, a cambio de, porque también el gobierno no puede pretender que le levanten las sanciones sin hacer concesiones, como igualmente Estados Unidos no puede pretender que el gobierno de Maduro haga todas las concesiones sin que se den señales, se levanten sanciones, se den algunas muestras de eso que llaman muestras de amor, pues. Mira, poco puede decirse ahorita de las sanciones que no se haya dicho ya. Creo que la mayoría de las personas concuerda en que la política de las sanciones, que además no es de estos años, que es desde el año 2014, que empezaron estos actos jurídicos administrativos en contra del Estado venezolano, fracasó como mecanismo de debilitar al gobierno. Por el contrario, bueno, el gobierno encontró la manera de darle la vuelta a esto y ahora se encuentra la oposición en una situación de absoluta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la oposición, en primer lugar, la única política que tiene como mecanismo de confrontación, como te comentaba antes, es el desconocimiento. En segundo lugar, el único recurso que tiene de accionar político es la denuncia. Está todo el tiempo, bueno, reaccionando hacia el gobierno hace esto, hace aquello, y ellos denuncian, etcétera. Y en tercer lugar, el único mecanismo efectivo de generar ventaja o incidencia dentro del sistema político no es ni siquiera un mecanismo de ellos porque no está controlado ni pasa por ninguna estructura del Estado venezolano. O sea, es una bola de nieve que se comenzó a raíz de un aparaje, un andamiaje económico que se montó para acercar al Estado venezolano que además tiene años andando. Entonces la oposición está entrando en un proceso de diálogo, primero una absoluta desventaja, porque el mayor elemento que tiene en teoría para propiciar algunos cambios allí no es ni siquiera un elemento de ellos. Yo creo que eventualmente ya asumido, que eso tampoco lo vislumbramos en el futuro, que ellos asuman que efectivamente las sanciones no solo no funcionaron como una política para debilitar al bloque gobernante, sino que peor que eso ellos ya no tienen ni cómo desmontar eso. Bueno, entonces el Estado venezolano tendrá que sentarse con Estados Unidos o con todos los países involucrados, que ahora son más de chorrocientos que metieron en todo ese camote, y bueno, y empezar a desmontar todo este andamiaje económico que además al día de hoy los venezolanos sabemos que nos ha golpeado el bolsillo, es a nosotros, que ha implificado impactos en nuestra calidad de vida todos los días. Entonces, yo ni siquiera creo que se trata de, ¿qué le puede ofrecer el gobierno? Bueno, es decir, realmente evaluemos si esto siquiera es un elemento que puede la oposición poner en la mesa. Fíjate lo que dice Ángel Contreras, esa mujer sí piensa con la realidad, bravo.
dicen por acá. Ay, bueno, gracias. Otros comentarios, Fernando Cenini, ya lo leí. Marcos Centella, buenas tardes, lamento esa decisión de no aceptar la candidatura, a muchos nos hubiese gustado, creo que está de más echarle la culpa al gobierno por la decisión de la oposición. Cuando alguien se quiere unir, nadie lo separa, el problema es opositor. Estoy de acuerdo. Para mí el problema siempre ha sido de voluntad política de los actores involucrados. Yo pensé que iba a decir que de voluntad popular. No, de la voluntad que debería haber, bueno, para poner por encima los valores democráticos y no los intereses personales. Goro Zamora, Constitución. Creo que debemos llamar las cosas por su nombre. Ya basta que por malas acciones de algunos analfabetas de la política se siga haciendo creer que la política es mala. Si la política es el gobierno del pueblo, o sea, un político debe ser bueno. Mira, yo claro, pero lo exacto, suscribo al 1000%. El tema de la antipolítica. Una cosa es que la gente esté molesta con los políticos y otra cosa es que acaricie fórmulas antipolíticas tipo Bolsonaro, Fujimori, qué sé yo. Claro, pero es absolutamente común, porque fíjate que lo que sucede es que cuando atravesamos periodos de conflictos tan grandes como lo que hemos tenido aquí, las personas tienden a buscar depositar la visión de liderazgo en cualquiera, lo que menor se asemeje a lo que conocen ahorita. Entonces de ahí salen fenómenos donde vienen personas de la televisión, de otros medios, etcétera, bueno, que son de alguna manera la representación de un liderazgo que yo asumo como absolutamente contrario a esto que entiendo, pues. Entonces, yo sí creo que la solución no es efectivamente la antipolítica, porque precisamente la política, coincido con el comentario ahí, es para mí la mayor máxima herramienta de cambio. El problema son los sectores políticos y lo que nosotros también como sociedad demandamos de estos sectores. Entonces, lo que nosotros podemos como ciudadanos es demandar nuevos valores, demandar políticos que nos digan la verdad. Esa visión del político, que los políticos tienen que andar por ahí mintiendo, se quedó en el siglo pasado. Pero fíjate, el servidor agrupaciones público debe hablarle a los ciudadanos, debe decir qué es lo que está pasando. En este tiempo han nacido organizaciones como el Foro Cívico, ¿verdad?, que reconozco que ha hecho un esfuerzo importante precisamente por reposicionar la política desde una postura no partidista, que también es importante, es decir, una ONG que son independientes, que no responden a ningún partido, tienen pues una posición política frente al país, la han hecho conocer y eso me parece que es válido. Claro, ¿verdad? Tal cual como muchísimos sindicatos empiezan a involucrarse en demandas más públicas que a lo mejor antes hubieran visto como temas, digamos, politizados, pero que ahora deciden entrar en el debate O porque, bueno, o la mismísima fe de cámaras, yo creo que todo eso son pasos en la dirección adecuada, es el fortalecimiento al final de espacios ciudadanos. Carmen Montilla, Vladimir, lamento tu decisión, teníamos esperanza en ti, qué rabia que nunca se ponen de acuerdo, quien pierde es el pueblo. Es así, dicen por estoy acá. de acuerdo con Carmen, quien pierde es la gente. Aquí dice Luis Pérez, es importante el análisis político, pero es un error pensar que la tragedia de Venezuela tiene su causa raíz en la política o en luchas ideológicas. La causa raíz no es otra que la corrupción, el desfalco de un país petrolero. Bueno. Y aquí dice Mariano, Vladimir, la corrupción en las bombas de gasolina en Cagua, Estado de Aragua, está cada día peor. La Guardia Nacional y los encargados de las bombas tienen un mega negocio. Bueno, no es una exageración decir que el tema de la gasolina puede terminar siendo explosivo. Se generan a veces reclamos de la propia ciudadanía indignada que tiene un día haciendo cola, 10 horas haciendo cola y de repente llega alguien, se colea o de repente deciden entre el guardia y el dueño de la bomba no servir más o empieza el cobro por Sí, todos abundan lados. las denuncias de irregularidades, de favoritismos, pero desafortunadamente no son exclusivos además al acceso al servicio de la gasolina. Sucede ahorita, bueno, con el agua, que es el drama para todo el mundo, en este momento poder tener un flujo medianamente de agua todos los días, y yo creo que es el drama ahorita de todos los servicios básicos. Ha sido el colapso de un país, como no me canso de decirlo, resultado de un modelo que fracasó, que ciertamente fracasó, pero también de un desmontaje, oye, hecho a trancazos, que ciertamente lo que nos está es golpeando la calidad de vida a diario. Verónica Brito nació en Tucupita. Sí, señor. ¿Cómo viste las primarias desde Tucupita? O sea, a la luz de lo que pasó en Tucupita, ¿cómo estuvo el proceso de primarias en Tucupita, el primarias del PSUV, ¿verdad? Mira, yo siento que la participación fue baja, que en estados como el Delta la presencia de partidos como el PSUV está absolutamente condicionada a ser el partido del bloque gobernante, a tener un continuismo y si se quiere hegemónico en esos estados, resultado de las propias dinámicas geográficas de los estados, la forma de hacer campaña, el principal empleador, las actividades económicas, y yo siento que en ese sentido el Delta ciertamente ha sido muy complejo construir una alternativa democrática allá, aunque me siento orgullosa de haber formado parte del camino que ha transitado la alternativa democrática en el Delta y la oposición que efectivamente existe allá
para el gobierno y para el bloque oficialista ciertamente es su peor momento. Creo que ellos intentaron vender una participación mucho más alta de la que efectivamente hubo desde el punto de vista comunicacional, intentaron hacerlo, creo que el Delta no estuvo exento de eso, pero eso no desconoce la posibilidad que sigue habiendo ahorita para las fuerzas democráticas, para los liderazgos regionales, para liderazgos como tuyo, como personas concentradas en la gente en este momento, de que puedan participar y quién quita, chico, dar un vuelco en más de un espacio en el país. Bien, tenemos que hacer una pausa. Le debo un programa a Tucupita, a todo el Delta. Tengo que ir a una visita y un programa. Y bueno, vamos a llevar, sí, vale, comernos un pescadito. Claro que sí, por supuesto. ¿Verdad? Bien, Omar Quintero, por fin tienes una invitada que lo que quiere es para el pueblo es soluciones, vengan de donde vengan, dice Omar Quintero. Hacemos la pausa, ya venimos. La gente del Pao, en el estado Cojedes, están muy afectados por las inundaciones. Nuestro compañero Abraham, parte del equipo de producción de Vladimir Laguna, es nativo del Pao, estado Cojedes, y me ha pedido pues que insista en la necesidad de ayuda. Están solicitando medicinas, ropa en buen estado, sábanas, alimentos, tapabocas, gel antibacterial, entre otras cosas. Más de 300 familias en todo el municipio del Pao, estado Cojedes, se han visto afectadas precisamente por el desborde de la represa y sus distintos afluentes. Algunos refugios han sido establecidos en la localidad, la mayoría de los que ahí se encuentran son niños. Es momento de unirnos y ayudar en lo que puedan. Me están pidiendo por acá pues que nos sumemos a esto, tal y como lo hemos dicho. Así que insistamos pues, y ojalá que fluya pues la solidaridad con los habitantes, con nuestros compatriotas allá del Pao, ¿verdad? Allá tiene su familia, pues, nuestro compañero Abraham es de este pueblo, que fíjense cómo está anegado pues por las lluvias, por estas inundaciones. Bien, continuamos con Verónica Brito. Paul Trudeau. ¿Por qué los noruegos apoyan la institucional de la Asamblea Nacional Legítima, no los retrasos con parte de las violaciones de las leyes? Bueno, dice Paulo Pimentel, un consejo te dan acá, que no mueva tanto las manos, le resta calidad a su oratoria, que es excelente. Okay. Lo tendré en cuenta, es verdad. Hablando de manos. Pero es parte de mi expresividad. Sí, también, así es. ¿Qué así vamos a es. hacer? Así es. Hablando de mano, ¿qué opinas de la manito, de la tarjeta de la manito, de los anuncios de Capriles ayer llamando a votar, por ejemplo, de la comunicación que emitió, el comunicado que emitió la directiva del partido Mesa de la Unidad Democrática exigiendo que no se abroguen la reglamentación de esa tarjeta candidatos y que no tienen el respaldo de ellos ni tienen la autorización para esto? Bueno, yo creo que al final que haya un comunicado en torno a, bueno, la actuación o no, la posibilidad de la tarjeta de la unidad, es incluso decir que de entrada la apreciación que tú tienes de este problema es electoral, que al final, bueno, se trata de un símbolo, se trata de una herramienta, se trata de un mecanismo, que en ese momento fue el símbolo, mecanismo, herramienta de la tarjeta unitaria de la mano de la unidad, que automáticamente en el momento que reaparece este factor, bueno, tú consideras que el momento, contexto político se repite y bueno, que ahí hay un depósito de votos que automáticamente vuelve. Entonces yo siento que es en primer lugar un balance errado, desafortunado por parte del sector de la Unidad Democrática y en segundo lugar considero que cualquier espacio, o sea, que cualquier dirigencia en este momento que quiera efectivamente asumir un liderazgo de cara a la gente, de la mano de la gente, tiene que empezar uno a decir la verdad, a rectificar estas rutas fallidas, transitadas ya en demasiadas veces y a entender la complejidad de las soluciones que requerimos en diversos ámbitos, además para esta problemática que trasciende en el ámbito electoral. Entonces, me parece a mí, yo por supuesto escuché ayer la declaración de Capriles en la que decía, por ejemplo, bueno, yo no voy a hacer balance si no votar el año pasado fue o no fue bueno, pero digo que ahorita hay que votar, porque bueno, no haciendo balance, igual ahorita es mejor votar. Digo, bueno, perdón, pero eso me suena a mí como un balance, en todo caso un balance que aplaudo, porque ciertamente no votar no nos ha conducido a nada, no nos ha dejado ningún tipo de saldo, no nos ha permitido reaglutinarnos. Pero si es necesario el balance, nos ha fracturado más. Es necesario incluso la autocrítica. Es necesario, ¿verdad?, balance, autocrítica, revisión, culpabilidad. Claro. Entonces estos actores tienen de alguna u otra forma que asumir que hubo primero unas decisiones que se tomaron, o sea, ya por ahí en el año 2018. A la oposición le hace falta 2017, la 3R. Digámoslo de esa manera, sí señor,
Entonces creo que tratar de resolver este problema con decir, bueno, al final yo leí el comunicado de la MUIT y sentía que ellos de alguna manera estaban diciendo, bueno, mi única carta que yo llevo de negociación es esta, que es la herramienta electoral. Si me la pruebas con los símbolos, si no, si son los colores, si esto. Yo decía, oye, pero al final en una posición tan debilitada, genuinamente Por ejemplo, hemos Miranda. llegado. Fíjate lo que está pasando en Miranda. En Miranda hay dos candidaturas visibles, las dos más visibles, pues. Está la de Mario Valdés también, que ahora es republicano, pero republicano venezolano, el movimiento republicano, quise decir. Pero fíjate tú, me refiero a la de David Uzcategui y la de Carlos Ocariz. ¿Por qué no se hacen primarias allí, por ejemplo? Que sería lo lógico, ¿no? Bueno, yo creo que en esta Igual que cualquier otro estado del país. en esta enfermedad del desconocimiento de la que son víctimas todos los sectores políticos, los oficialistas no, ellos se desconocen ahora incluso hasta para contarse. Yo siempre he creído que se pueden agotar todas las vías de generar consensos de acuerdo antes de llegar a las primarias que implican costos, financiamiento, etcétera, y generalmente tienden a ser predominadas por el candidato que tenga mayor acceso a recursos financieros. Entonces no necesariamente son la opción que garantiza mayor nivel de representatividad de los liderazgos. Dicho esto, igual creo que las oportunidades en las que la Mesa de la Unidad Democrática en su momento, por ejemplo, realizó primaria, fueron efectivamente un mecanismo bueno de llegar a acuerdos, de alcanzar acuerdos en zona y garantizaron triunfos después. Yo creo que el caso de Miranda ahorita es absolutamente complejo, porque creo que ni siquiera incluso ellos llegando en este momento al consenso pueden garantizar que eso genere una victoria en una gobernación, que además en este momento, bueno, no solo se encuentra en manos del oficialismo, sino que la oposición está en su momento más fracturada. O sea, los corredores electorales que tenía históricamente la oposición, digamos, para inyectar votos en la elección de Miranda, ahorita se encuentran repartidos en parcelas, toletes, bueno, que hacen que efectivamente sea una gobernación difícil de disputar para cualquier sector de la alternativa democrática. A eso súmale, Verónica, que con estas políticas abstencionistas y búsqueda de caminos verdes para la toma del poder, se desmantelaron las estructuras electorales. La verdad, porque hasta cuándo, o sea, ¿cómo vas a dar una rueda de prensa ayer y vas a decir, bueno, yo no hago balance, pero digo que sí, pero hay que votar? Pero díganlo ya. ¿Cómo hay partidos en este momento de la Unidad Democrática, bueno, que están por un lado sacando una tarjeta y por otro lado diciendo yo ni por el carrizo? ¿Cómo hay gente en este momento postulando candidatos diciendo, bueno, pero estamos evaluando, si vamos, hay que decir la verdad? Nosotros creemos efectivamente que hay que participar y la gente lo cree también, porque independientemente del discurso abstencionista, divisionista, de odio, durante todos estos años no se puede obviar la realidad que ha habido gente que ha salido a votar. O sea, votaron en el 2018 en contra de la candidatura presidencial de Nicolás Maduro, votaron en diciembre por una nueva Asamblea Nacional. Entonces tú no puedes desconocer que todas estas personas efectivamente te han dicho, además casi la mitad de tu electorado durante todos estos años, bueno, yo quiero una ruta electoral. Entonces ahora, como hablábamos de la rectificación, bueno, tiene que haber también por primera vez una postura honesta con respecto a la participación en las elecciones, que además es paradójicamente, creo que el único elemento en común que tenemos todos, bueno, todos creemos que hay que participar, pero bueno, mira, lo primero digámoslo, ¿no? Lo primero decirlo. Néstor Alfonso, tremenda invitada. Por primera vez estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho. Ella es una luz en medio de tanta oscuridad y como si fuera poco es muy bonita. Ay, Frederick, no sé. Bien, la estrategia de la oposición debería ser tumbar las dos torres mediáticas del gobierno, la de Jorge Rodríguez con su lenguaje terapéutico de convencer y de Diosdado de amedrentar a cualquier ciudadano, dice Antonio José Ramos. Martínez Nicolás, el río San Pedro se desbordó ayer en Los Teques, ciertamente. Muchas familias devastadas, se requiere comida, medicina, ropa, calzado. Alcaldía brilla por su ausencia. La gente primero la gente. Bien, Román Yara, te he escuchado decir en tu programa la mesita, Vladimir. Bueno, esa mesita es la que está unida y apostando por elecciones y el buen rumbo del país. Ustedes como oposición se dieron a demostrar que la solución es una mesa para dialogar. Sí, yo no lo digo despectivamente, lo digo porque incluso hasta los mismos miembros de la llamada de la Alternativa Democrática la llaman mesita porque así se popularizó, pero fíjense ustedes, como dicen por ahí, el tamaño no es lo que importa. Hagamos la pausa. Ayer el más postularía Eduardo Manuel Carpio a la gobernación. ¿Qué sabes de eso? Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Siento que no lograras un acuerdo en Caracas. Bien, Eduardo Manuel, bueno, mi amigo Eduardo está en el exilio allá en Costa Rica. No creo que lo hayan habilitado, ojalá. Pues, más allá del tiempo que ha pasado, Eduardo fue un gran gobernador, en mi opinión. Pero bueno, cada quien con su punto de vista. Rodante Casa. En Maracay abrieron una bomba frente a la Plaza Bolívar, pleno centro, con la foto de Chávez y Maduro. Cobran $10 por pasar un carro. La bomba es de un mayor y enchufados, dice aquí. Bueno, imagínense ustedes.
Guillermo Hernández, el gobierno nos enseñó a preocuparnos solo por la base de la pirámide de necesidades de Maslow. Eso es un dato importante, Verónica. Paulo Pimentel, se me pasó por alto. Sí, es muy bonita. Caramba. Bueno, Frederick, ¿qué pasa? Mañana habrá un diálogo con un solo polo de la oposición. ¿Usted qué opina? Bolívar Divisa. Bueno, no, yo considero que cualquier intento de acuerdo tiene que convocar a todos los sectores políticos, que ya arrancar con el desconocimiento de cualquier sector político es de alguna manera ir con una pata coja a ese espacio. Roberto Guarisma, excelente el enfoque y pensar de la entrevistada. ¿Cómo podríamos unirnos personas que deseamos sacar adelante a nuestro país bajo una organización preferiblemente suprapartidos, donde cada uno de manera coordinada aportemos dentro de nuestras competencias? Qué buen planteamiento, chico. Mira, yo creo que lo primero es participar y cuando nosotros hablamos de participar tendemos a sobredimensionar el ámbito electoral y al final participar es acudir a la reunión de tu consejo comunal, es postularte tú para la junta directiva de tu colegio, es todos los espacios en los que puedes acudir y organizarte. Y yo creo que lo segundo sería superar el esquema que nosotros tenemos de nuestra tradición latinoamericana al final del gendarme necesario y entendernos a todos nosotros como líderes, como agentes. En la medida de que nosotros vamos replicando valores y unificándonos a través de valores, es que vamos generando nuevos espacios y nuevas organizaciones que no vengan dentro de esta visión de, bueno, necesitamos un gran líder magnánimo, sino que todas las personas cumplan roles y específicos de acuerdo a su aporte y sus capacidades. Girard, la muchacha representa el futuro pragmático de la juventud venezolana. Tenemos esperanza. Felicitaciones. Ay, amén. Pregúntale cómo es la calidad de vida de nuestros hermanos guaraos en el Bajo Delta. Andrés Romero, buena pregunta. No, bueno, yo creo que no es secreto para nadie que la comunidad indígena ha sido de las más golpeadas en los últimos años desde el momento que estalló la crisis. La proliferación de enfermedades, resultado de que no hay acceso, todas las unidades ambulatorias dispensarias se encuentran cerradas y desabastecidas desde hace años, lo que hace pues que el acceso a la salud sea prácticamente inexistente para la mayoría de las comunidades indígenas. Yo he denunciado muchísimos espacios la realidad que se vive el Delta y que vive también la población criolla, porque ciertamente el elector o el ciudadano del interior vive una realidad completamente distinta a la realidad de la ciudad capital y en los sectores del interior del país se siente la falta de acceso a servicios, el cobro costosísimo o todas estas irregularidades que denuncia la gente ante las redes y bueno, cualquier cantidad de vicisitudes que afortunadamente para nosotros estamos en la capital, a veces no tenemos que lidiar y damos por sentado, pero es efectivamente la realidad que vive y que afronta el venezolano en el interior. Fíjate tú que Ali primero le cantó a los guaraos, ¿no? Y cantaba el drama de los guaraos. Y esa situación, lejos de mejorar, pues lamentablemente parece que ha empeorado con todos los pueblos indígenas, ¿no? Por mucho que se dictaron leyes, por mucho que hubo una constitución que en teoría los ha incluido, pues la problemática de los indígenas en Venezuela sigue siendo claro, yo considero que la inclusión en la Constitución el reconocimiento necesario de nuestras comunidades indígenas es un primer paso, ciertamente. Creo que también nosotros hemos sido muy poco educados sobre cómo incorporar, respetar, valorar el patrimonio cultural que implican las comunidades indígenas y creo que en ese choque ciertamente aún cuando hay un andamiaje, un aparato legal que en teoría protege las comunidades indígenas y el aporte que hacen a nuestras sociedades, por otro lado está una sociedad poco educada, poco sensibilizada al tema y que de alguna u otra manera no consigue cómo conciliar sistemas económicos distintos, idiomas distintos, culturas distintas. Entonces creo que ahí todavía queda un camino enorme por andar que tiene que estar enfocado, por supuesto, a la protección de la comunidad indígena, pero también a la educación y a la inclusión en el resto de la ciudadanía de un tema complejo. Abogado Francisco Marcano, la joven profesional es muy linda, pero está equivocada. Debemos volver al camino de Chávez. El madurismo acabó con todo. Mira, ¿hasta cuándo con el pasado? Si algo tienen en común todos los elementos, todos los factores políticos ahorita, es que la referencia de bienestar viene siempre para el pasado. Entonces el oficialismo, por un lado, habla, rememora, nostálgicamente recuerda lo que fue con Chávez. La oposición, por otro lado, habla, rememora nostálgicamente la cuarta o los espacios en los que fueron gobiernos. En fin, siempre es un círculo político que rememora un estado de bienestar que al final era el de un círculo, no el de
la mayoría de la gente, porque si le hablaran a la mayoría, lo primero que buscaran es hablarnos del futuro. Nosotros ya no queremos un referente de bienestar que sea, bueno, volvamos a el periodo de tal o el gobierno no sé cuál, queremos a alguien y queremos construir una posibilidad que nos hable de futuro, de bueno, ¿cómo lo hacemos ahora? Rectificando de lo que hemos aprendido, de las rutas que hemos transitado, pero ¿quién nos vende una posibilidad de futuro? Ninguno. Como decía Eduardo Fernández en el pasado, un gobierno nuevo. Un gobierno nuevo. Fíjate, abogado, César Osvaldo Antillano Méndez. Buenas tardes, por favor pregúntale a Verónica Brito que si la oposición realiza unas primarias obtendría más votos que el PSUV y que conteste con el corazón y no políticamente. No, y con esto despedimos. No, yo considero que no. Creo que ciertamente la movilización del PSUV está condicionada a unas razones que tienen más que ver con control del aparato estatal y ciertamente eso va a generar que cada vez que ellos se midan en un proceso interno de números de votos van a obtener un voto mayor del que pudiera obtener cualquier fuerza democrática. Gracias, Verónica, por habernos acompañado. Nos quedan muchas preguntas, será hasta una próxima oportunidad. Te agradezco muchísimo, ¿verdad? Estaremos en otras plataformas. Bien, sigan en sintonía de Globovisión. Mañana tenemos música en Vladimir a la 1, música llanera, con un buen grupo que conocimos allá en Carabobo. Bien, será hasta mañana. Pásenla muy bien, sigan en sintonía de Globovisión.